Hola a todos, en este video repasaremos sobre los arreglos bidimensionales. Para ello, pues vamos a desarrollar este ejercicio que están viendo en pantalla. Dice de la siguiente manera: imagina que trabajas en una biblioteca y necesitas llevar un registro de los libros en dos categorías diferentes. Entonces, súper importante, una buena lectura del ejercicio, ya que esta lectura nos va a ayudar a construir la tabla. Primera información importante, esta. Y es que son dos categorías diferentes, eso ya nos puede estar dando como un horizonte de cuántas columnas, cuántas filas vamos a tener. Las categorías son ficción y no ficción. Para simplificar la gestión, decides crear un programa que almacene y muestre la cantidad de los libros disponibles en cada categoría. Bueno, una vez hecho lectura de este ejercicio, podríamos llegar a la construcción de varias tablas que podríamos construir, ¿cierto? Varias, bueno, tablas entre comillas, de varios arreglos, ¿no? Acá estamos, por ejemplo, viendo dos diseños que nos funcionan de la misma manera. Tenemos dos categorías y dos espacios en blanco, ¿no? Que sería donde vamos a insertar allí la cantidad de libros de ciencia ficción y de no ciencia ficción, ¿listo? Por ejemplo, tenemos acá la categoría de ciencia ficción, tenemos acá la cantidad, ¿cierto? Entonces, súper importante pues también reconocer que la persona quien utiliza el programa es quien ingresa esos datos, ¿no? Los datos que desconozco. ¿Cuáles son los datos que conozco? Pues ciencia ficción, que hay en una de las casillas de los vectores de las coordenadas de mi arreglo, pues voy a tener las dos categorías, ¿no? Por ejemplo, en esta primera tabla tengo las dos categorías. Acá pues creé una tabla más amplia, sin embargo, pues acá quedaría en desuso esta columna y esta fila, ¿no? Esta posición, 1,1. Por lo cual, si bien ustedes deciden hacer el ejercicio utilizando el primer diseño de arreglo o el segundo diseño de arreglo, funcionaría perfectamente. Sin embargo, para este video vamos a utilizar este diseño. Bueno, entonces encontramos que vamos a tener que construir un arreglo bidimensional. Recordemos que es bidimensional porque ya no estamos hablando solamente de un arreglo que contiene solamente una fila con varias columnas, sino ya tenemos dos filas con varias columnas. Bueno, entonces vamos a ponernos a trabajar en ello. Lo primero sería pues darle un nombre a nuestro algoritmo. Le voy a poner biblioteca, así se va a llamar. Lo segundo sería crear este arreglo, y para crear este arreglo debemos darle un nombre al arreglo. Yo le voy a llamar libros. Entonces, para crear ese arreglo, dimensión, voy a utilizar la palabra dimensión. Con dimensión lo que estoy diciendo es, ok, voy a crear un arreglo y debo indicar de cuántas filas y cuántas columnas. Siempre primero las filas, después las columnas. Para este caso, habíamos dicho que mi arreglo se va a llamar libro o libros, ¿cierto? Tengo que abrir estos corchetes cuadrados, indico la cantidad de filas, acá tenemos filas, las filas en horizontal, coma, la cantidad de columnas, también tenemos dos columnas, ¿listo? Y cerramos el corchete. Bueno, acá solamente hemos creado de manera digital este arreglo. En la memoria del computador hemos creado este arreglo. Ahora, hay datos que yo conozco de ese arreglo, que son las dos categorías, ciencia ficción y no ciencia ficción. Entonces vamos a asignar estas cadenas de texto, ciencia ficción y no ciencia ficción, a las posiciones ya relacionadas del arreglo. Entonces, para ello voy a utilizar el nombre de mi arreglo y la posición donde voy a guardar dicha información. Entonces, en la posición 1,1, es decir, en esta posición voy a guardar la cadena de texto y como es una cadena de texto, es un texto que voy a poner allí, voy a utilizar las comillas. Esa cadena de texto se va a llamar ciencia ficción. Ciencia ficción. Listo. Y voy a crear, o voy a asignar más bien, esta cadena que dice no ciencia ficción a la posición 1,2. Entonces, simplemente por cuestiones de practicidad, copio, pego y cambio simplemente la posición.
También debería cambiar acá bueno, la cadena de texto que voy a guardar en esa posición, no ciencia ficción. Listo. Ahora, estos datos, los que irían acá, son datos que el usuario, quien utilice mi programa, pues va a ingresar. Esos datos van a estar en bueno, la posición 2,1 para decir la cantidad de libros de ciencia ficción y la posición 2,3 para escribir la cantidad de libros que no son de ciencia ficción. ¿Listo? Entonces, para ingresar datos, para que las personas ingresen datos, vamos a utilizar leer. Entonces, en leer vamos a guardar en libros y lo que hacemos es indicar en qué posición voy a guardar. Voy a guardar acá. Entonces, en la posición 2,1, ¿cierto? Voy a guardar lo que la persona digite. Sin embargo, es importante aclararle a la persona qué es lo que debe digitar, ¿no? Entonces, vamos a ponerle un mensajito que diga escribir. Y vamos a escribir, digite la cantidad de libros de ciencia ficción. Digite la cantidad de libros de ciencia ficción. ¿Listo? Voy a ejecutar mi programa hasta acá. Entonces, digite la cantidad de libros de ciencia ficción. Bueno, apareció cortado por el tamaño de la ventana. Y si yo escribo el número 20, quiere decir que ese 20 se va a guardar en la posición 2,1. ¿Listo? Recuerden que lo que hicimos es decir que en esa posición se va a guardar la cantidad de libros de ciencia ficción 2,1. Entonces, si yo escribo el 20, digitalmente pues se guarda en la memoria del computador ese valor. Pues hago lo mismo, ¿cierto? Para los libros de no ciencia ficción. Entonces, ¿qué debería cambiar acá? Acá debería cambiar libros de no ciencia ficción, el mensaje que quiero que vea la persona y la posición donde debo guardar este arreglo. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, acá tengo un error. Esta es fila 2, columna 2. Importante tenerlo allí claro. Fila 2, columna 2. Entonces, fila 2, columna 2, voy a guardar una cantidad de libros determinados. Bueno, entonces, ¿qué podría hacer ahora? El ejercicio me pide, a ver, volvamos al ejercicio, me dice, mm, el ejercicio me dice, decides crear un programa que almacene y muestre la cantidad de libros disponibles en cada categoría. Es decir, que más allá de guardarlos, también debo mostrarlos. Bueno, entonces, varias posibilidades. Vamos a empezar con la más fácil. Bueno, las dos que les voy a decir son válidas, ¿no? Sin embargo, pues cada una tiene sus ventajas o sus desventajas. Entonces, con escribir, simplemente muestro estos mensajes, digite la cantidad de libros y con el leer, lo que estoy diciendo es como, hey, usted que va a utilizar el programa, diga cuántos libros de ciencia ficción hay. Puede ser los que la persona necesite ingresar, 40, 20, 50, ¿sí? Ahora vamos a hacer que se muestren esos datos. Entonces voy a poder, puedes hacer lo siguiente, escribir. Listo. Dentro del escribir, pues comillas, puedo poner la cantidad de libros de ciencia ficción son dos puntos, espacio, y por fuera de las comillas voy a poner una coma. En esa coma voy a poner el valor que quiero mostrar. Entonces estoy hablando de la cantidad de libros de ciencia ficción, es decir, del valor que esté en esta posición. Entonces, ¿cuál es el valor? Libros, libros, abro mi llave cuadrada, le escribo la posición 2,1 y cierro. ¿Listo? Y cierro allí. Lo mismo haría para la cantidad de libros de no ciencia ficción, pues tendría que corregir algunas cosas. Sin embargo, pues acá quiero hacer uso, pues de que, pues si bien acá yo guardé al inicio como categorías o cadenas de texto que dicen ciencia ficción o no ciencia ficción, pues bueno, voy a llamar esas cadenas para poner los mensajes, que sería lo que pues esperaría. Entonces voy a poner la cantidad de libros, ¿cierto? Voy a cerrar acá, voy a dejar hasta libros. Voy a poner un espacio y voy a quitar este dos puntos. Listo. Ahora, quiero que me muestre
esta cadena de texto, ciencia ficción. Entonces voy a escribir libros, abro y pongo la posición, lo que hay en la posición 1,1. ¿Listo? Y voy a poner una coma. Voy a volver a abrir los corchetes. Lo que estoy haciendo es como mezclando mensajes que yo quiero dejar, ¿cierto? Con mensajes que ya existen o datos que ya existen dentro del arreglo. Entonces acá voy a poner la cantidad de libros, por ejemplo, me va a decir la cantidad de libros de espacio, ciencia ficción, que es lo que hay en libros 1,1, y voy a abrir, bueno, después de la coma, abro los corchetes, es de dos puntos, espacio, y acá puedo poner coma, y voy a poner este valor, 2,2. Son dos formas diferentes de dejar los mensajes, las dos muy válidas, pero pues para este ejercicio me parece práctico que podríamos ensayar escribir. Es una manera de concatenar información que yo quiero que es digital y que información que se va a ingresar en forma de variables acá. Entonces, bueno, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a ejecutar el programa. Entonces me va a pedir la cantidad de libros de ciencia ficción. Voy a decir que no sé, son 50. Después la cantidad de libros de no ciencia ficción. Voy a decir 8. Y se supone que me debe mostrar los mensajes que programé. Entonces me dice, la cantidad de libros de ciencia ficción son 50. O bueno, acá la cantidad de libros de ciencia ficción podría mejorar el mensaje, claro. La cantidad de libros de ciencias ficción. Entonces acá tengo, por ejemplo, un error, porque acá, en esta línea, yo no quería mostrar ciencias ficción, sino quería mostrar no ciencia ficción. Y es algo que probablemente les pueda pasar. Entonces, ¿en dónde está el error? Está en esta parte del código, porque yo necesito poner ese mensaje que hay en 1,2. Entonces, acá 1,2. Voy a dar un espacio acá, si ustedes se dan cuenta. A ver, acá. Si ustedes se dan cuenta, de no ciencia ficción, ¿listo? Quedó pegado. Entonces voy a darle un espacio para que despegado. ¿Listo? Vamos a ejecutar. Sin embargo, tengo que cerrar esto. Y quedaría terminado nuestro algoritmo. Entonces, por ejemplo, 30 de ciencia ficción, 10, y allí vemos que el ejercicio se ha cumplido en su totalidad. Regresemos al ejercicio. El ejercicio me dice, imagina que trabajas en una biblioteca y necesitas llevar un registro de los libros de dos categorías diferentes. Ficción, ya lo tenemos, y no ciencia ficción. Para simplificar la gestión, decides crear un programa que almacene y muestre la cantidad de libros disponibles en cada categoría. Entonces, acá almacenamos los libros existentes en cada una de las categorías y en esta segunda parte lo que hicimos fue mostrar la cantidad de libros existentes.